El profeta Jeremías es uno de los personajes más destacados y complejos del Antiguo Testamento. Su vida y ministerio están marcados por la angustia, la tristeza y una profunda conexión con el sufrimiento de su pueblo. A menudo se le conoce como el profeta llorón, debido a sus lamentos por el estado espiritual de Israel y la calamidad que se avecinaba. A lo largo de su ministerio, Jeremías se enfrentó a una oposición feroz, incluyendo persecución y tortura, todo mientras se esforzaba por cumplir el llamado que Dios le había encomendado. Hermanos y hermanas, bienvenidos a otro video lleno de bendiciones. Hoy vamos a hablar de un tema que nos acercará más al corazón de Dios. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y te quedes hasta el final, porque lo que vamos a compartir hoy puede transformar tu vida. Vamos con todo. Jeremías nació en Analot, una ciudad levítica cerca de Jerusalén, alrededor del año 650 a.C. Su ministerio abarcó desde el reinado de Josías hasta la caída de Jerusalén en 586 a.C. Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 3. Este periodo fue una época de gran agitación política y espiritual en Judá. La nación se encontraba en medio de una creciente corrupción moral, idolatría y la desintegración de la justicia social. A pesar de que había habido intentos de reforma religiosa bajo reyes como Josías, el pueblo de Dios había vuelto a sus antiguos caminos de desobediencia. El llamado de Jeremías se registró en Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10, donde Dios le dice: «Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Dios le asigna la tarea de pronunciar juicio contra Judá por su infidelidad. Jeremías, consciente de la difícil misión que tenía por delante, se siente inadecuado para el trabajo, alegando su juventud e inexperiencia. Jeremías capítulo 1, versículo 6. Sin embargo, Dios le asegura que estará con él y que lo protegerá mientras cumpla su llamado. El mensaje de Jeremías fue de advertencia y juicio. A lo largo de su ministerio, él proclama la necesidad de arrepentimiento y el regreso a Dios. Con frases contundentes, Jeremías describe la gravedad del pecado de Israel y las consecuencias inminentes de su desobediencia. En Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice: «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». A medida que Jeremías continuó su ministerio, la resistencia del pueblo a escuchar sus palabras se intensificó. La mayor parte de su vida estuvo marcada por el rechazo y la oposición. A pesar de ser un mensajero de Dios, se convirtió en un blanco de la ira del pueblo, quienes, en su necedad, preferían escuchar a los falsos profetas que prometían paz y prosperidad. Jeremías capítulo 14, versículo del 13 al 15. La vida de Jeremías no solo fue dolorosa en términos de su mensaje, sino que también fue marcada por la persecución. Su constante denuncia de los pecados de Judá le valió el desprecio y el odio de sus contemporáneos. Fue encarcelado y golpeado, y su vida fue amenazada en varias ocasiones. En Jeremías capítulo 20, versículo del 1 al 3, encontramos un relato de la brutalidad que sufrió a manos de un sacerdote llamado Pasur. Y oyendo Pasur, hijo de Imer, sacerdote que era el principal en la casa de Jehová, las palabras que Jeremías profetizaba, dijo Pasur a Jeremías: «Te haré pasar un mal rato, y te pondré en el cepo». La indignación de Pasur se debió a que Jeremías profetizaba la caída de Jerusalén y el cautiverio del pueblo. Pasur hizo encarcelar a Jeremías, quien después de ser liberado continuó con su misión, aunque el costo fue muy alto. Además de ser encarcelado, Jeremías se enfrentó a otros tipos de tortura. En Jeremías 38 se narra cómo fue arrojado a una cisterna, donde estuvo a punto de morir de hambre y sed. La decisión de arrojarlo allí fue tomada por los príncipes de Judá, quienes no podían soportar sus profecías. Sin embargo, un etíope llamado Ebed-Melech intercedió por él, logrando rescatarlo de la cisterna. Esta historia muestra no solo la dureza del sufrimiento de Jeremías, sino también la providencia de Dios en medio de la adversidad. La identificación de Jeremías como el profeta llorón proviene de la profunda empatía y tristeza que experimentó por el sufrimiento de su pueblo. Él no solo proclamaba un mensaje de juicio, también lloraba por la condición espiritual de Judá. Su lamento es evidente en el libro de Lamentaciones, que tradicionalmente se atribuye a él. En Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1, se encuentra la imagen de la ciudad de Jerusalén que ha caído en desgracia. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad que fue grande en pueblo? ¿Cómo ha venido a ser como viuda la que era grande entre las naciones? La señora de provincias ha sido hecha tributaria.
Jeremías experimenta un profundo dolor por la rebelión del pueblo y la destrucción que se avecinaba. Su llanto no era solo una respuesta emocional, era una manifestación de su amor por Dios y su deseo de que su pueblo regresara al camino correcto. A pesar de la severidad de sus mensajes, Jeremías también proclamó la esperanza y la promesa de la restauración. En medio de sus profecías de juicio, él anunció que Dios nunca abandonaría a su pueblo. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, se presenta la nueva alianza que Dios establecería con Israel. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré un pacto nuevo en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Este nuevo pacto significaba que Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo, ya que habría un perdón completo de los pecados. La esperanza de un futuro redentor es un tema recurrente en el ministerio de Jeremías, recordando a su pueblo que, aunque el juicio era inminente, la misericordia de Dios nunca se agotaría. Tras la caída de Jerusalén en 586 a.C., Jeremías continuó su ministerio en un contexto de devastación y desolación. Fue testigo de la destrucción del templo y de la captura de muchos de sus compatriotas. A pesar del sufrimiento que había presenciado, Jeremías continuó siendo fiel a su llamado. Después de la caída de Jerusalén, algunos de los sobrevivientes se refugiaron en Egipto, y ahí también se llevó a cabo el ministerio de Jeremías. En Jeremías capítulo 42, versículo del 2 al 3, los líderes del remanente sobreviviente se acercaron a Jeremías buscando la dirección de Dios. Sin embargo, su mensaje de advertencia fue desechado y el pueblo optó por huir a Egipto, donde Jeremías lo siguió. Su historia continúa con el mismo hilo de rechazo, pero también con la misma convicción de su llamado. El ministerio de Jeremías es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y del llamado de un profeta a pesar de la adversidad. Su vida y su sufrimiento nos recuerdan que la obediencia a Dios no siempre es fácil, pero siempre es necesaria. Jeremías fue portavoz de la verdad en tiempos de oscuridad y confusión, y su legado sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. Su mensaje de advertencias nos lleva a considerar nuestras propias vidas y la necesidad de permanecer firmes en la fe, incluso cuando la presión del mundo nos empuja hacia la desobediencia. A través de las luchas de Jeremías podemos ver la importancia de ser sensibles al llamado de Dios, a pesar de las dificultades que podemos enfrentar. La figura de Jeremías ha influido en muchas áreas de la literatura y la teología a lo largo de la historia. Su dolor y sufrimiento han resonado con aquellos que experimentan desilusión y tristeza en su propia vida. Además, su mensaje de esperanza en medio del juicio ha proporcionado consuelo a generaciones de creyentes. Los escritos de Jeremías, juntos con las lamentaciones, han sido utilizados en diversas tradiciones religiosas como textos de meditación y reflexión. Las lamentaciones de Jeremías han sido vistas como un modelo para aquellos que enfrentan el dolor, enseñando que está bien expresar nuestras emociones y llevar nuestras quejas ante Dios. Jeremías se convirtió en un portador de malas noticias, lo que lo hizo profundamente impopular. Sus profecías a menudo incluían advertencias sobre el inminente exilio de Judá a Babilonia. A pesar de su mensaje claro y directo, la mayoría del pueblo y los líderes religiosos se resistieron. Preferían escuchar a los falsos profetas que prometían paz y prosperidad, lo que condujo a un ambiente de desconfianza y hostilidad hacia él. Uno de los momentos más significativos de su ministerio se encuentra en Jeremías, capítulo 25, versículo 11 al 12, donde profetiza que el cautiverio en Babilonia duraría 70 años. Y toda esta tierra será desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. La influencia de Jeremías en el Antiguo Testamento. La influencia de Jeremías en el Antiguo Testamento es incuestionable. Su libro no solo es un compendio de sus profecías, sino también una reflexión sobre la condición espiritual de Israel y la naturaleza de Dios. La profundidad de su sufrimiento es tal que sus lamentos a menudo sirven como un modelo de oración y súplica ante Dios. La importancia de su mensaje se ve reforzada en otros libros de la Biblia, especialmente en Ezequiel y Daniel, quienes también vivieron durante el exilio. La perspectiva de Jeremías sobre la necesidad de arrepentimiento y su insistencia en la misericordia de Dios fueron fundamentales para los mensajes que otros profetas transmitieron a lo largo del tiempo. Una de las facetas más conmovedoras de la vida de Jeremías es su soledad. A menudo se sintió como el único que se mantenía firme a su lealtad a Dios. En Jeremías capítulo 15, versículo 10, expresa su angustia. «¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me diste a luz para que fuera hombre de contienda y de pleitos en toda la tierra?» Esto muestra la profundidad de su dolor y la carga que llevaba.
La soledad y la incomprensión son temas recurrentes en su ministerio. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, Jeremías también encontró consuelo en su relación con Dios. Su oración se convierte en un diálogo íntimo y sincero, donde expresa tanto su dolor como su fe. Aunque gran parte de su mensaje era de juicio, también estaba impregnado de esperanzas. Jeremías capítulo 29 versículo 11 es uno de los pasajes más conocidos de su libro, donde Dios le dice a su pueblo: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, pero daros el fin que esperáis». Este mensaje de esperanza es especialmente significativo porque se presenta en medio de las circunstancias más desoladoras. A pesar de los juicios y el sufrimiento, Dios nunca abandonó a su pueblo y sus planes son de restauración. El libro de Jeremías es una de las obras más literarias de la Biblia. La rica poesía y la profundidad emocional de sus lamentos ofrecen una visión única del sufrimiento humano en relación con la voluntad de Dios. Esta narrativa se entrelaza con el libro de Lamentaciones, que es un lamento por la destrucción de Jerusalén y la tristeza del pueblo. Jeremías ha dejado un legado en la literatura religiosa que se ha explorado y analizado durante siglos. Su lucha y su valentía continúan resonando con aquellos que enfrentan dificultades y buscan una relación más profunda con Dios. Su mensaje sigue siendo relevante, especialmente en un mundo donde la injusticia y el sufrimiento son comunes. Jeremías es a menudo utilizado como un símbolo de la lucha del creyente y de la fidelidad a Dios en medio de la advertencia. Su vida sirve como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un propósito y un plan para su pueblo. La teología moderna ha continuado explorando la figura de Jeremías y su mensaje. Su énfasis en la justicia social y el arrepentimiento ha influido en movimientos contemporáneos que buscan abordar la injusticia en el mundo. La obra de Jeremías es vista como un llamado a la acción, instando a los creyentes a ser voces de justicia y verdad en sus comunidades. La interpretación de Jeremías ha encontrado eco en teólogos y pastores que abogan por un compromiso activo con las causas sociales y la defensa de los oprimidos. La insistencia de Jeremías en la responsabilidad moral de su pueblo ha llevado a muchos a considerar cómo sus acciones impactan no solo su propia vida, sino también a la sociedad en su conjunto. Aunque se desconoce el final exacto de Jeremías, la tradición sugiere que pudo haber muerto en Egipto, donde fue llevado por los sobrevivientes después de la caída de Jerusalén. Su legado, sin embargo, es inmortal. La influencia de su mensaje se extiende mucho más allá de su tiempo, resonando a lo largo de la historia de Israel y en el contexto de la Iglesia cristiana. Las palabras de Jeremías siguen siendo un recordatorio poderoso de que Dios se preocupa profundamente por su pueblo y que siempre está dispuesto a extender su misericordia. Su vida y su obra inspiran a generaciones de creyentes a permanecer firmes en su fe, incluso cuando enfrentan adversidades. Para el creyente contemporáneo, la historia de Jeremías es un poderoso testimonio de la fe y la perseverancia. En un mundo que a menudo se siente caótico y desolado, el mensaje de Jeremías de arrepentimiento y esperanza es más relevante que nunca. Nos recuerda que, a pesar de los desafíos, siempre hay un camino de regreso a la gracia y la restauración de Dios. Además, la vida de Jeremías nos desafía a ser valientes en nuestra fe y a ser conscientes de la necesidad de ser portadores de la verdad, incluso cuando esa verdad no es popular o bien recibida. Su ejemplo nos anima a llorar por las injusticias y a trabajar hacia un futuro donde la paz y la justicia prevalezcan. El legado de Jeremías es de vital importancia en la comprensión de la relación de Dios con su pueblo. Su vida es un recordatorio de que los profetas a menudo enfrentan rechazo y sufrimiento, pero su fidelidad a la misión divina es lo que los define. Al estudiar la vida de Jeremías, los creyentes pueden encontrar un modelo de perseverancia en la fe y un ejemplo de cómo ser sensibles a la voz de Dios. La historia de Jeremías no solo refleja la lucha de un profeta, también es un reflejo de la lucha del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Nos recuerda la importancia de la justicia, la integridad y la compasión en nuestra vida diaria. Así, el profeta llorón nos invita a llorar por las injusticias de este mundo y a trabajar por la reconciliación y la esperanza que solo se encuentran en Dios. En resumen, Jeremías es un ejemplo de cómo el dolor y el sufrimiento pueden ser utilizados por Dios para llevar a cabo su propósito en el mundo. Su vida, llena de luchas, desilusiones y profundo amor por su pueblo, continúa siendo una inspiración para todos aquellos que buscan seguir el camino de Dios. Su mensaje es claro, incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz de la esperanza y la redención nunca se extinguirá. Gracias por acompañarme hasta aquí, amigos. Que Dios los bendiga por quedarse hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con alguien que lo necesite.
Juntos podemos seguir construyendo el reino de Dios. Nos vemos en el próximo video y que la paz del Señor esté con ustedes.